Buenos días, en este video veremos la división celular, mitosis. Antes de hablar de la división celular de la mitosis, tenemos que hablar del ciclo celular. El ciclo celular es el ciclo vital de una célula. Un ciclo vital son la serie de pasos del desarrollo por las que pasa un organismo desde el momento que nace hasta el momento que fallece, pasando por su reproducción. En la célula son la serie de etapas del crecimiento y desarrollo que experimentan desde su nacimiento, que se separan de una célula madre, hasta su reproducción, que se vuelve una célula madre y se separan dos células hijas, como vemos en el diagrama de la izquierda. Una de esas células hijas resulta ser una célula con daño celular sin reparación, que quiere decir hubo un problema a la hora de dividirse o la célula ya está muy desgastada, ya está muy vieja. Si ocurre eso, hay un proceso que se llama aptosis, que es la forma del cuerpo de deshacerse de las células que no están correctas, que están dañadas o que están muy envejecidas. Este ciclo celular ocurre por fases. La célula debe completar unas tareas importantes, las cuales son su crecimiento, la copia del material genético, para finalmente dividirse en dos células hijas. Esto ocurre en una serie de pasos organizados y predecibles que conforman al ciclo. Se llama ciclo porque no es un camino lineal. Al final de cada ronda, las dos células hijas pueden iniciar el mismo proceso idéntico desde el inicio y llevarlo a cabo paso a paso. En las células eucariotas, las etapas del ciclo celular se dividen en la interfase, que es donde la célula crece y hace una copia de su ADN, y la fase mitótica, en la cual la célula separa su ADN en dos grupos y divide el citoplasma para formar dos nuevas células. Esta fase mitótica a su vez se divide en mitosis y en citocínesis. La mitosis se utiliza para casi todas las necesidades de división celular en el cuerpo. Agrega nuevas células durante el desarrollo y sustituye las células viejas y gastadas a lo largo de la vida. Como objetivo tiene producir células hijas que sean genéticamente idénticas a sus madres, que no poseen un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Si ocurre algún problema, esa célula se desecha. La interfase es la preparación para la división de la célula. Sucede en tres pasos. El primero, la fase G1, también conocida como fase del primer intervalo. En esta, la célula dobla su tamaño, crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en las siguientes etapas. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo, duplica una estructura de organización de microtúbulos que se llama centrosoma, la cual ayudará a separar el ADN durante la fase M. En la fase G2, la célula aumenta su tamaño todavía más, hace unas proteínas y termina de formar los organelos para comenzar a reorganizar su contenido y prepararse para la mitosis. Esta fase termina al comenzar la mitosis. La interfase ocurre entre el final de una fase mitótica, o sea que la célula se separa en dos células hijas, y el inicio de una fase mitótica, que comienza el proceso de separación, como vamos a ver en este diagrama. En el diagrama de la derecha podemos ver que la célula vive en ese ciclo. Entre una fase mitótica y la siguiente está la interfase, con cada una de sus fases. La G1, la S, la G2, y aquí vemos la fase mitótica no está dividida exactamente en este diagrama de la derecha en mitosis y en citocínesis, disculpen, pero bueno, ya sabemos eso. Y en el de la izquierda se ve un poquito más detallado. Volvemos a hablar de todos los pasos por los que pasa la célula, valga la redundancia. Y bueno,
Estos procesos se llevan a cabo para reemplazar células desgastadas en los procesos de crecimiento de un organismo o en el crecimiento de una población de seres, unicelulares. Ahora ya entramos en la mitosis como tal. En la mitosis, la célula ya está terminando su fase 2, su fase G2, ya tiene una copia de ADN, los cromosomas están en el núcleo siendo dos copias conectadas, llamadas cromatías hermanas, y los organelos ya están duplicados. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, se van a condensar los cromosomas visibles y los van a separar. El uso mitótico va a ayudar a separarlos. La mitosis ocurre en 4 etapas. Una profase, siendo la profase la primera. Esta profase se separa a su vez en 2 etapas. La fase temprana, en la cual los cromosomas comienzan a condensarse, el uso mitótico comienza a formarse y el nucleolo desaparece. El centrosoma migra a un extremo de la célula y va a empezar, el uso mitótico. Se empiezan a deshacer algunas estructuras y a construir otras para, prepararse para la división de los cromosomas. En la fase tardía, también conocida como prometafase, los cromosomas se condensan aún más, la envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan, y el uso mitótico crece todavía más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar los cromosomas, se pegan a los cromosomas. Luego viene la metafase. Este es llamado el punto de control de la mitosis, ya que si hay algún paso que se ha saltado, los cromosomas no están alineados correctamente, todo el proceso se para hasta que se resuelve el problema. En este proceso se separan uno a uno los cromosomas del material genético, alineándose en el medio de la célula en la placa metafásica. El uso captura todos los cromosomas y los alinea en la placa metafásica para dividirlos. No es una estructura física como tal la placa metafásica, es un término para llamar a donde se alinean los cromosomas. La célula comprueba que todos los cromosomas estén en dicha placa y no termina hasta que se hayan desprendido y estén alineados. El siguiente es la anafase. En la anafase, las cromatías hermanas se separan una de la otra y son jaladas a polos opuestos de la célula. ¿Qué quiere decir? Que el pegamento proteico que junta a las cromatías hermanas se degrada y permite que se separen. Ahora, cada una son su propio cromosoma. Estos propios cromosomas se jalan a los extremos opuestos de la célula. Uno va a ir a la izquierda, digamos, y el otro a la derecha, o uno arriba y el otro abajo. Y los microtúbulos que no están unidos a los cromosomas se elongan para ayudar a separar todavía más los polos de la célula y hacerla más alargada, como vemos en la imagen. Luego viene la telofase. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocínesis. ¿Qué quiere decir? Que el uso mitótico se descompone, se forman 2 nuevos núcleos, empiezan a reformarse las estructuras del núcleo y del nucleolo, uno para cada grupo de cromosomas, y las membranas nucleares
y los nucleolos, como ya comenté, reaparecen, como vemos en el segundo recuadro. En la citocínesis empieza levemente superpuesta a los últimos pasos de la mitosis, a la telofase. El citoplasma se divide en dos, lo que forma a dos nuevas células. Al terminar la citocínesis tenemos dos células hijas, cada una con un juego completo de cromosomas que es idéntico al juego de cromosomas de la madre, de la que era madre. En las células animales, la citocínesis es contráctil. Va pellizcando a la célula en dos, como un monedero, por ejemplo, con un cordón ajustable. Este cordón es una banda de filamentos hechos de una proteína llamada actina, y el pliegue del cordón se conoce como surco de división. Lo que vemos en la imagen, que todavía siguen juntas, eso sería un surco de división. Y bueno, aquí vemos una imagen donde se ve el surco de división, el anillo contráctil, y se separan las células. Ahí, entre las células animales y las células vegetales hay una diferencia. Las células vegetales, como recuerdan, tienen una pared celular mucho más fuerte que la membrana celular que poseemos nosotros en nuestras células animales. Por lo tanto, su división requiere de otros pasos. No pueden dividirse de la misma forma que la nuestra. La pared es muy rígida, entonces forma una estructura llamada placa celular en el centro de la célula, como se ve en la imagen, que divide a la célula en dos células hijas, separadas por esta pared. Es importante notar que ocurre de formas diferentes y ver esas diferencias. Salida del ciclo celular y G0. ¿Qué pasa con las dos células hijas producidas en el proceso de mitosis cuando termina la ronda del ciclo celular? Esto va a depender de qué tipo de células son. Por ejemplo, hay muchos tipos de células en un embrión temprano que, bueno, se está desarrollando. Se van a ir dividiendo muy rápidamente porque es un organismo que se está desarrollando y está en pleno crecimiento y necesita, para crecer, que se dividan las células y haya más material. Lo mismo sucede en tumores, por ejemplo. Hay otras células que no se dividen tan fácilmente, que requieren de mucho más tiempo para dividirse, y entre un proceso y el otro caen en una fase celular llamada G0. ¿Esto qué quiere decir? En esta fase la célula no va a estar activamente preparándose para la división, solo va a estar llevando a cabo para lo que está hecha, su trabajo. Es un estado permanente en algunas células, mientras que en otras puede reiniciar la división celular si recibe las señales correctas desde el cerebro. Por ejemplo, las células que van conduciendo las señales a lo largo del cuerpo, que son las neuronas, como vemos en el dibujo, y las células del hígado no se dividen ni se regeneran constantemente, requieren de un proceso mucho más largo, caen en una fase de cero por un largo tiempo o simplemente no se regeneran. Bueno, hasta aquí llegamos con la mitosis y nos veremos en el siguiente video de la meiosis.